Saludos a todas y todos los que nos acompañan semana tras semana en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y a quienes están hoy por primera vez, bienvenidos. Este es un programa del Tribunal Constitucional, pensado para promover la cultura de la Constitución y el quehacer de nuestra alta corte. Marjorie, siento como que este escenario está algo diferente en el día de hoy. Definitivamente, nos sentimos muy felices de estrenar esta nueva escenografía que nos permite continuar cumpliendo con nuestra misión de difundir el quehacer institucional, pero así también como las labores jurisdiccionales de nuestra alta corte. Y como lo hacemos, Félix, siempre a través de variados segmentos, con entrevistas, reportajes, artículo de la Constitución, efemérides patrias, hablan los jueces y mucho más contenido. De hecho, te propongo que iniciemos de inmediato y compartamos la entrega de hoy con nuestros amigos televidentes. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer en detalles las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Iniciamos con la firma del acuerdo entre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la Universidad Católica de Santo Domingo. El mismo busca establecer vínculo de cooperación interinstitucional y realizar iniciativas dentro del marco de sus objetivos interinstitucionales. Rubricaron el magistrado Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, y el reverendo Padre Jesús Castro Marte, rector magnífico de la Academia, en presencia de su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, quien fungió como testigo en su condición de presidente de la Fundación Universidad Católica. El magistrado Ray Guevara mostró su complacencia por la firma del acuerdo, señalando que se trata de un viejo anhelo entre ambas instituciones para facilitar que el TC cumpla su meta de garantizar la supremacía de la Constitución y que la universidad pueda forjar profesionales empapados con los valores y principios de la Constitución. Valoró la presencia del cardenal López Rodríguez, de quien dijo siempre ha defendido la institucionalidad dominicana y en el caso del TC siempre ha brindado su respaldo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, realizaron el tercer conversatorio del año dirigido a comunicadores sociales de la provincia La Altagracia, con el tema Tribunal Constitucional, Derechos y Garantías a la Libertad de Expresión. El encuentro se desarrolló en el auditorio del Centro Regional de la UAS en Higüey, con la participación de 90 periodistas, abogados y productores de programas de radio y televisión. El licenciado José Tavera Cepeda, coordinador de los asesores del despacho del presidente del Tribunal Constitucional, destacó que la actividad se inscribe en un programa de diplomados y conversatorios que desarrolla a nivel nacional, no solo con comunicadores, sino también con abogados, miembros de la Policía Nacional y profesores de centros públicos y privados. Se ofrecieron dos conferencias, la primera a cargo del licenciado Óscar Valdés, profesor de las universidades UNIBE y UAS, exponiendo sobre el Tribunal Constitucional, un diálogo sobre sus precedentes, y el segundo con Nanfi Rodríguez, abogado y periodista, quien trató sobre la libertad de expresión, exponiendo que es un derecho universal que implica a periodistas, abogados, religiosos, políticos y a la vez es de doble vía y le permite a los agentes participantes dar y recibir información. El presidente de nuestro tribunal recibió la visita de una delegación de estudiantes de Derecho pertenecientes al programa intercontinental de pasantías que visitaron la sede provisional del organismo con la finalidad de recibir información sobre la estructura y el funcionamiento de la Alta Corte. Yo les ofrezco la más calurosa bienvenida en nombre de los jueces del tribunal. Les expreso mi alegría inmensa de ver que ustedes se desplazan desde sus países a abrevar en la experiencia de un país como el nuestro, un país pequeño, digno y con deseos de superarse. Ese
desplazamiento de ustedes nosotros lo apreciamos profundamente. Eso dice muy bien de ustedes, de su deseo de aprender, de su deseo de compartir experiencias, de su deseo de ver el mundo más allá de las fronteras propias. Y por eso yo reitero mi alegría y mi complacencia de acogerlos en el tribunal. El grupo, provenientes de varios países, fue conducido al TC por directivos de la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho, dirigida por Antonio Figueroa, quien estuvo acompañado del profesor Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. El licenciado Julio José Rojas Báez, secretario del TC, ofreció detalles sobre el funcionamiento del organismo, la cantidad de expedientes recibidos y procesados y el mecanismo de trabajo del Pleno y las comisiones de trabajo que dependen de ese órgano. En el acto también habló el decano Antonio Medina, quien dijo que el grupo de estudiantes de Derecho provienen de Italia, España, Dinamarca, Francia, República Checa, Noruega y Polonia. El Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Periodistas anunciaron para el sábado 13 de este mes el conversatorio dirigido a comunicadores de la provincia Sánchez Ramírez. La magistrada Mildred Hernández Grullón disertará sobre el Tribunal Constitucional, un diálogo sobre sus precedentes más relevantes, y el periodista y abogado Ramón Puello Báez abordará el tema derechos y garantías fundamentales, con especial referencia a la libertad de expresión e información, derecho a la intimidad, el honor personal y responsabilidad ética del periodista. El Departamento de Investigación y Capacitación Constitucional del TC, que dirige Manolita Sosa, coordina el conversatorio que se desarrollará en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. Amigos, y con esta nota llegamos a la parte final de su segmento Noticias TC. José Miguel García estuvo con ustedes, pero no se muevan porque tras la pausa mucho más de nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia María Trinidad Sánchez a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Ildefonso Reyes, titulada María Trinidad Sánchez, Constitución y Tribunal Constitucional. Viernes 19 de agosto, 5 de la tarde, auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Nagua. Para mayor información, llamar al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Invita Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Artículo 25. Extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con la excepción y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes. En consecuencia, 1. No pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen. 2. Tienen la obligación de registrarse en el libro de extranjería de acuerdo con la ley. 3. Podrán recurrir a la protección diplomática después de haber agotado los recursos y procedimientos ante la jurisdicción nacional, salvo lo que dispongan los convenios internacionales. Para los que nos sintonizan desde el primer día y aquellos que lo hacen hoy por primera vez, tenemos un segmento titulado Hablan los jueces, mediante el cual los magistrados y magistradas que componen el Pleno de nuestra Alta Corte tienen la oportunidad de conversar con todos ustedes acerca de temas importantes del vivir, del día a día, de la cotidianidad y de temas del orden constitucional. En esta oportunidad contamos con la participación de la magistrada Katia Miguelina Jiménez con un tema sumamente importante, Félix. Así es. La magistrada Katia Miguelina nos va a acompañar esta semana para referirse al derecho al libre acceso a la información pública, que es de suma importancia en la contemporaneidad. ¿Y quién mejor que una integrante de nuestra Alta Corte para abordar de manera precisa los elementos que configuran este derecho y también lo que la jurisprudencia de nuestro alto tribunal ha dicho en relación al mismo? Así que sin más, aquí hablan los jueces. Hablan los jueces. Hola amigos y amigas que sintonizan su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Nos encontramos en la sección Hablan los jueces y en la ocasión les habla la magistrada Katia Miguelina Jiménez. Les voy a conversar muy brevemente acerca de los derechos fundamentales y los conflictos que se pueden generar cuando ejercitamos tales derechos. Como todos sabemos, nuestra Constitución contiene una cantidad de derechos fundamentales en su parte dogmática, de la cual todos los seres humanos somos acreedores. Hablamos así del derecho a la vida, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la información, entre otros derechos. Nos vamos a centrar básicamente en la libertad de expresión, el derecho a la información y cómo estos derechos pueden colisionar con otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho al debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho a otros derechos de la personalidad, como lo es el derecho al honor y a la consideración de las personas. Un ejemplo clásico de colisión de derechos fundamentales pudiera ser cuando en el ejercicio de la libertad de expresión, que es el derecho que todos tenemos a emitir libremente opiniones, juicios de valor respecto de los demás y de algunas situaciones, lo hacemos sin tomar en consideración que pueden estas expresiones afrentar derechos al honor y a la consideración de los ciudadanos.
Esto quiere decir que cuando ejercitamos nuestro derecho a la libertad de expresión, debemos hacerlo con mucha cautela, porque al expresarnos pudiéramos emitir juicios o de opinión o valorizaciones que pudieran atentar contra la intimidad, el honor y la consideración de los ciudadanos. Es decir, al momento de expresarnos no podemos decir lo que se nos venga en gana, sino hacerlo con limitaciones. La propia Constitución, en el párrafo al artículo 49, contiene expresamente las limitaciones al derecho a la libertad de expresión y a la información, lo cual me voy a permitir leerlo. El disfrute de estas libertades, es decir, el derecho a la información y a la libertad de expresión, se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y a la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Es por esta razón que muchas veces vemos que muchas personas pudieran ser sometidas a la acción de la justicia precisamente por violentar esa libertad pública que es la libertad de expresión. Y se les puede enjuiciar por difamación e injuria, que son infracciones que están contenidas en el Código Penal Dominicano, específicamente en sus artículos 367 y 371 y siguientes. Otro ejemplo clásico de colisión de derechos fundamentales es el que se presenta cuando los medios de comunicación, al ejercitar el derecho a la información, ofrecen noticias de tipo policial o de corte judicial sin observar que las personas que están envueltas en las noticias también están amparadas de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, los cuales contienen derechos o garantías procesales como la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales, entre otros derechos. Es por ello que se recomienda que los medios de comunicación, unos más que otros, cuando ejercen ese derecho a informar, deben hacerlo con extrema precaución, a sabiendas de que al informar pudieran estar afectando los derechos de las personas que están siendo procesadas o investigadas por una situación determinada. Al informar, se recomienda que los medios de comunicación lo hagan con responsabilidad social, para evitar situaciones en las cuales se debiliten nuestras instituciones. Terminamos esta intervención con una frase de Jean-Paul Sartre. Nuestros derechos terminan donde inician los derechos de los demás. Muchas gracias y continúen en sintonía. Hablan los jueces. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia María Trinidad Sánchez a la presentación de los jueces de esta alta corte.
y a la conferencia que dictará el magistrado Ildefonso Reyes, titulada María Trinidad Sánchez, Constitución y Tribunal Constitucional. Viernes 19 de agosto, 5 de la tarde, auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Nagua. Para mayor información, llamar al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Invita Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Uno de los segmentos que más ha impactado en los espectadores de los que realiza La Voz del Tribunal Constitucional es los reportajes, a través de los cuales nos hemos conectado con eventos de singular relevancia para nuestra historia, los símbolos de la nación, nuestros héroes. Y esta semana vamos a dedicarlo a un símbolo de singular relevancia. ¿A qué nos referimos, Marjorie? Bueno, definitivamente, Félix, con mucho esmero hemos ido preparando cada uno de esos trabajos. En ediciones anteriores hemos presentado reportajes sobre Gregorio Luperón, Juan Pablo Duarte, sobre la Plaza de la Bandera, pero en esta entrega vamos a dedicar este reportaje especial al himno nacional, uno de nuestros símbolos patrios. Así que de inmediato compartimos con ustedes este importante trabajo. El himno nacional de la República Dominicana fue concebido por el maestro José Reyes, quien hizo la correspondiente composición musical y solicitó la letra al también maestro, abogado y poeta Emilio Prudón, el cual se estrenó el 17 de agosto de 1883, al cumplirse el 20 aniversario de la Guerra Restauradora de la Independencia Dominicana. La velada en que por primera vez se cantó y tocó el himno tuvo lugar en la Logia Esperanza número 9, en su local antiguo de la calle Mercedes número 4. El maestro José Reyes fue venerable de dicha logia. El himno nacional dominicano sobrevivió a varios intentos dirigidos a cambiarlo o desnaturalizarlo, hasta que al fin logró constitucionalizarse en el año 1966, cuando fue incluido como parte del texto sustantivo proclamado ese año. Entre las amenazas que se produjeron contra este símbolo sonoro de la patria, figuró la propuesta de alabarderos del presidente Trujillo, que pretendieron dedicar una estrofa para resaltar la obra de gobierno y desagraviarlo con motivo de un atentado que se había producido en su contra por parte de jóvenes de la ciudad de Santiago. El himno fue aprobado por el Congreso Nacional en 1897. La decisión fue remitida al Poder Ejecutivo y se mantuvo en un limbo hasta el año 1934, momento en que se promulgó, originándose la Ley número 700, mediante la cual se oficializó la pieza patriótica 37 años después como himno nacional. Un oficial del cuerpo del ejército francés del Rin llamado Roche de Lisle compuso en 1792 la Marseillaise, bautizada así porque los primeros que le dieron a conocer en París fueron los Marseillaise. 90 años después, un dominicano amante de la música se inspira en el canto patriótico francés, reconocido como fuente inspiradora de muchos otros himnos. La revista Clio señala: el himno coral de José Reyes surgió de su espíritu.
en pleno estío del año 1882, cuando tocaba a su fin el primero de los bienios constitucionales de la presidencia de Monseñor Meriño. La música precedió a la letra. La letra en octavas apareció más tarde. En la primavera de 1883, un domingo de Ramos, un grupo de jóvenes intelectuales se hallaba reunido, como solían hacerlo, en la casa número 7 de la antigua calle del Arquillo, llamada entonces de Santo Tomás, en honor y memoria del venerable pastor de almas que fue el arzobispo don Tomás de Porte e Infante, cuando llegó José Reyes a solicitar a los poetas unas estrofas para un himno. Se dirigía a José Dubó, César Nicolás Pinson, Emilio Prudhomme y Federico Enríquez y Carvajal. 2 números del programa anunciaban sendos signos de los profesores Reyes y Arredondo. Una crónica de la revista científica, refiriéndose a ellos, se expresaba: hubo 2 himnos a toda orquesta cantados por varios caballeros, uno del profesor José Reyes, letra de Emilio Prudhomme, otro del profesor José Arredondo, letra de la poetisa Josefa Antonia Perdomo. Ambos gustaron, pero singularmente prevaleció el del maestro Reyes por su aire popular. Esa orquesta, la que esa noche estrenó el himno, estuvo integrada de la manera siguiente: violines, José Pantaleón Soler y Mariano Arredondo; violonchelo, José Reyes; contrabajo, Mulet; bombardino, Manuel Martínez; clarinete, Juan Francisco Pereira y Alfredo Máximo Soler, entre otros. Esos fueron los músicos que ejecutaron por primera vez el himno de Reyes, el mismo que luego fuera convertido en himno nacional. Se afirma que en la exposición de Milán, Italia, de 1909, se ejecutaron varios himnos y se ventiló que, habiendo obtenido la Marcela el primer lugar, que el himno dominicano era el segundo entre los interpretados. En una oportunidad, refiere el escritor Ravelo, Alfonso XIII, rey de España, al escuchar nuestro canto patrio, exclamó: valiente himno, ese es el himno de un gran pueblo, el himno de Reyes y Prudhomme. Los dominicanos debemos rendir honor al himno nacional, interpretando sus 12 estrofas en cada ocasión solemne en que se imponga su entonación. Señores, me place presentar la entrevista de esta entrega de hoy. Y como bien saben ustedes, siempre tenemos la gran oportunidad de interactuar con personalidades de la comunidad jurídica, magistrados, académicos, invitados nacionales e internacionales. Y no siempre todo transcurre en este escenario, sino que nuestro compañero Félix Tena tuvo la oportunidad de grabar en exteriores y de interactuar con el ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, el doctor Eto Cruz, quien es además un versado jurista en materia constitucional. Así que compartimos de inmediato con ustedes esta interesante entrevista. Continuamos con el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista del programa de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. Doctor, bienvenido. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Bueno, el tema que nos convoca en este intercambio en La Voz del Tribunal Constitucional es un tema, digamos, de un valor profundamente teórico-práctico, pero que es importante que la gente lo conozca, que es la cuestión de la interpretación de la Constitución. Porque uno de los aspectos básicos de las constituciones modernas, y la dominicana no es la excepción, es asumirla como una fuente de derecho, como un instrumento con un valor jurídico propiamente dicho. Y como tal puede estar sujeto a interpretaciones. Y la pregunta sería precisamente ¿cuál es la necesidad de interpretar la Constitución? ¿Por qué se interpreta la Constitución? La justicia lo que hace es interpretar normas, sea en el Poder Judicial, sea en el Tribunal Constitucional. Interpretar significa asignarle un sentido a la norma y por lo tanto el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución
y la Constitución es la norma más importante en todos los estados contemporáneos. ¿Por qué? Porque tiene dos grandes cometidos una Constitución. Por un lado, garantiza los derechos fundamentales de las personas y por otro lado, trata de racionalizar los excesos del poder político. Entonces tiene un alto cargo de interpretación los tribunales constitucionales. Cada interpretación que se haga sobre la Constitución va a tener un efecto no solamente de las partes que están en ese conflicto, sino en todo el sistema político en su conjunto. Bueno, y ya que la Constitución tiene esa peculiaridad, digámoslo así, de los fines para los cuales ha sido concebida, y al ser una norma jurídica, los criterios de interpretación que se utilizan en materia constitucional son idénticos a los que se utilizan para interpretar cualquier otra norma jurídica, o existen ciertas particularidades respecto de los métodos, los criterios que utiliza el Tribunal Constitucional. Desde luego que son métodos radicalmente distintos. Es por eso que la doctrina suministra ciertos criterios o estándares de lo que es una interpretación de la Constitución o desde la Constitución. Por ejemplo, un emblemático tema, si el Tribunal Constitucional observa de que hay dos normas, una que restringe derechos y otra que es generosa en la vigencia de los derechos, el tribunal se va por aplicar la norma más generosa. Si se trata de una demanda, eso se llama principio pro homini, para la ciudadanía principio pro homini o favor libertatis. Pero también si alguien plantea una demanda de inconstitucionalidad o un proceso o recurso de inconstitucionalidad, esa ley se reputa que es constitucional, a no ser que los que plantearon la demanda demuestren en forma puntual que es abiertamente inconstitucional por la forma o por el fondo. Entonces, hay estándares, hay criterios que son radicalmente distintos con la judicatura ordinaria. Eso se evidencia sobre todo cuando se trata de normas, reglas y normas, principios, que de repente es un tema muy denso para explicar, pero simplemente cuando se trata de la interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional utiliza la interpretación de lo que se llama las normas principios, en el sentido de que estas normas principios regulan derechos fundamentales. Es distinto a las normas, reglas que aplican los jueces. Los jueces aplican ahí el criterio de la subsunción, dado A debe ser B. En cambio, el Tribunal Constitucional hace la interpretación sobre las normas, principios, a través de la técnica de la ponderación. Y ponderar significa más o menos tratar de sopesar qué derecho fundamental es de mayor valor para que se afirme en un marco de pacificación de la sociedad. Bueno, usted ha referido, digamos, una cuestión que es medular para la comprensión de la interpretación de la Constitución, es decir, la existencia de estos principios particulares. Pero, ¿cuáles son los límites o los desafíos que justamente tiene la jurisdicción constitucional para asegurar, digamos, una interpretación de la Constitución que de alguna manera sirva a la sociedad, pero que también sea respetuosa, si se quiere, del propio sistema de división de poderes? Claro, justamente existe un estándar que se llama la corrección funcional, es decir, el propio tribunal tiene que autorrestringirse en no ser un intérprete que imponga algún criterio político o ideológico. De lo que se trata es de que se interprete para pacificar, no para generar más problemas con una sentencia, ¿no? Y ello lleva a que puede haber un activismo en los tribunales, y que normalmente lo hay, pero ese activismo no debe quedar en lo que un profesor argentino, Néstor Pedro Sagüez, se llama vedetismo judicial, es decir, que el tribunal se convierta en el gobernante del país. Es por eso que existe un conflicto. Los tribunales constitucionales hacen labor política, no hacen labor política. Lo que hace es que muchas sentencias van a tener connotaciones políticas, pero eso no le impide de que se pronuncie sobre temas políticos. Al fin y al cabo, la Constitución, consustancial a su naturaleza jurídica, es un documento político y por lo tanto la interpretación también se mueve en esos escenarios. Bueno,
digamos, el tribunal interpreta la Constitución, pero esta función de interpretación que ejerce el Tribunal Constitucional es de alguna manera exclusiva y excluyente con relación a otros operadores, o existen otros intérpretes de la Constitución que puedan ser posibles. ¿Cómo opera esta dinámica? Hay un profesor alemán que ya está jubilado, se llama Peter Heberli, que publicó hace muchos años un ensayo sobre la pluralidad de intérpretes. En la Constitución, por principio, hay una sociedad abierta de intérpretes. Es decir, y aquí me dirijo a la ciudadanía, cualquier ciudadano de a pie puede interpretar la Constitución porque es un catecismo cívico, que no es exclusivo de los abogados o de los magistrados. Cuando coloquialmente alguien está tomando un café con otro y están dialogando sobre temas políticos, ahí están interpretando a su manera la Constitución. Y por lo tanto, Peter Heberli dice que hay una sociedad abierta de intérpretes, empezando por el ciudadano de a pie. El ciudadano común está legitimado a expresar sus pareceres de lo que acontece en el legislativo, en el ejecutivo, de lo que acontece en los escenarios del país, de cada país. Pero luego ya viene una interpretación más profesional que solamente se le asigna a los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales prácticamente no son solo del Tribunal Constitucional. Aquí en República Dominicana existe como pluralidad de intérpretes el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Tribunal Electoral, que no recuerdo cómo se llama. Tribunal Superior Electoral. Tribunal Superior Electoral. Entonces hay 3 órganos que interpretan en sus ámbitos competenciales la Constitución. De estos 3, el primus inter pares, discúlpeme la ciudadanía, o sea, el primero que tiene más jerarquía dentro de sus iguales es el Tribunal Constitucional, que es el que define controversias tanto del Poder Judicial como del Tribunal Electoral. Por supuesto. Bueno, obviamente no se puede hablar de interpretación ni de la propia autoridad última del Tribunal Constitucional sin referirnos al instrumento a través del cual se hace valer esa autoridad, que son, digamos, las sentencias y de manera particular los precedentes del Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto del precedente vinculante? ¿Qué hay que entender cuando en la expresión jurídica los abogados le decimos a la gente hay un precedente constitucional sobre esto o cual cosa? ¿Qué es eso del precedente? Por principio, un precedente es un fallo del Tribunal Constitucional que a nivel de la propia Constitución dominicana se le ha dado ese estatus de precedente vinculante, y todo fallo del Tribunal Constitucional vincula a la judicatura ordinaria como a todo el sistema político en su conjunto. Pero sin embargo, a nivel doctrinario se hace una distinción entre la doctrina jurisprudencial de los precedentes vinculantes. Lo importante aquí es que un precedente vinculante sienta un principio sobre algún tema que podría haber estado en forma de vacío, de contradicción en los jueces del Poder Judicial. Había contradicciones, había una situación que no era del todo correcta en sus interpretaciones, y es el tribunal el que define en última instancia cómo deben resolverse estos problemas. He ahí esta esencia de los famosos precedentes. Si bien este tema viene del mundo anglosajón, han empezado hace muchos años a incorporarse en los sistemas romano-germánicos o romano-canónicos como los nuestros, y ya conviven estos precedentes vinculantes en estos sistemas jurídicos. Por supuesto, digamos, el precedente vinculante, como usted bien lo ha referenciado, pero la cuestión quizás que sea más importante para la gente es ¿por qué importa al ciudadano común entender esta cuestión de los precedentes y en qué medida los precedentes son de utilidad para la gente? Es que los precedentes señalan pautas, conductas y obligaciones a seguir, no solamente de la ciudadanía, sino también de los demás entes del Estado, como puede ser el legislativo o algún órgano constitucional autónomo. Y sobre todo porque más allá de un tema puntual, los precedentes vinculantes generan también un sentimiento constitucional, que es lo que me gustaría conversar coloquialmente aquí, en esta mañanita. Es decir, el Tribunal Constitucional genera en la conducta de la ciudadanía el sentimiento constitucional, que forma parte
de la construcción de una democracia pacífica, en donde tanto los detentadores del poder, que son los gobernantes, como los gobernados, tienen un apego a la Constitución. Por lo tanto, la Constitución es un documento valioso desde el punto de vista de una ética laica, porque el ideal es que todos, los gobernantes y los gobernados, deberíamos reconducir nuestra conducta de acuerdo a esos valores positivos, pacíficos, que afirman la dignidad humana, la tolerancia, la igualdad, para que haya pues una construcción de una democracia en donde se afirme el bienestar, la inclusión y la paz social en cada país. Bueno, usted introduce, digamos, una reflexión que nos pone en el camino de la idea de vivir en Constitución. Ese es uno de los mensajes permanentes que a través de la voz del Tribunal Constitucional venimos estimulando. Pero yo quisiera hacer una última pregunta, vinculada obviamente al tema del precedente. Tenemos ya claro que el precedente es unas reglas de pautas de conducta que pueden servir para limitar o para direccionar tanto a gobernantes y gobernados. Pero, ¿cómo asegurar realmente que los precedentes sean eficaces como reglas, como pautas? ¿Tienen los tribunales constitucionales, en su experiencia como conocedores del derecho comparado, potestades o mecanismos que le permitan de alguna manera asegurar ese nivel de efectividad de lo que ellos deciden a través de los precedentes? Este sí es un tema muy delicado, muy difícil de responder, al extremo de que en uno de los congresos mundiales sobre justicia constitucional se abordó el tema de la eficacia de las sentencias de los tribunales constitucionales, porque muchas veces, muchas sentencias suponen una ejecución que no se cumple o se cumple a medias. Y ya no es un problema de jurisdicción, ya no es un problema de derecho, sino de otros factores metajurídicos. Frente a ello, lo que vienen haciendo los tribunales es crear ellos, reinventarse algunas reglas procesales que afirmen la eficacia de sus sentencias, porque muchas veces en la propia legislación no existen los mecanismos coercitivos que le den esa vigencia sociológica y real. Entonces lo que han hecho los tribunales es reinventar reglas procesales para cumplir su eficacia. Y eso obviamente obliga a que los jueces tengan mucho oído a que estas sentencias, en el marco del sentimiento constitucional, deben cumplirse sin dudas ni murmuraciones. Bueno, yo quisiera, digamos, ya la idea era que termináramos con la pregunta anterior, pero usted se ha referido a esa capacidad que tienen los tribunales de reinventarse o de reinventar reglas procesales. ¿Tiene esto algo que ver con la llamada autonomía procesal del Tribunal Constitucional? ¿Se puede aplicar en esa fase de la ejecución de su sentencia? Efectivamente, muchos tribunales de Latinoamérica, empezando por el modelo colombiano, el Perú también no se queda atrás, han creado figuras procesales que se ubican en el marco de lo que es la autonomía procesal, que es una situación que se discute mucho su existencia, pero que en la práctica ocurre. Yo estudié en Galicia y en Galicia decían meijas no existen, o sea, brujas, meijas no existen, más de haberlas haylas, ¿no? Entonces acá el tema se discute si existe o no existe autonomía procesal. No interesa si existe o no existe, sino que en la práctica los tribunales hacen uso de esa autonomía, que es reinterpretar lo que tienen en su legislación procesal y reacomodarla, ¿para qué? Para la mira de dos nortes insosolayables: afirmar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos humanos. En ese norte maravilloso es que los tribunales pueden legítimamente suplir algunos vacíos, estableciendo mecanismos coercitivos para que se cumplan sus propios fallos. Si no, va a quedar simplemente en la declaración lírica, y la sentencia no es poesía, es una dramática realidad de las partes en conflicto que están pidiendo justicia, sobre todo en materia de derechos humanos. Doctor, el tiempo se ha agotado. Para nosotros, en la voz del Tribunal Constitucional, ha sido un extraordinario placer haber tenido este intercambio con el doctor Gerardo Eto Cruz, un jurista experimentado del hermano país del Perú. Esperamos poder compartir en otras ocasiones a través de este espacio
para que la ciudadanía dominicana siga nutriéndose acerca de esa experiencia y esos conocimientos, en los cuales sin duda ayudarán a la mejor comprensión de la Constitución y afianzar esta idea de la cultura constitucional. Y a ustedes les decimos que no se vayan porque aún hay más contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 5 de agosto de 1874 estalla en Santiago de los Caballeros una insurrección armada, la cual fue sofocada a través de un movimiento puesto en ejecución por las provincias de la región del Cibao, las cuales se proclamaron a favor del presidente de la República, Ignacio María González. El movimiento cibaeño, al igual que las demás provincias de las otras regiones del país, negó los términos de la Constitución del referido año 1874 y otorgó al primer mandatario transitoriamente plenos poderes para que González gobernara el país hasta tanto se redactara y aprobara una Carta Magna que se correspondiera con las necesidades y los mejores intereses de la República. Ignacio María González, encargado del poder supremo de la nación, manifestó en un documento público que aceptaba la decisión de todos los pueblos que desconocían el texto supremo de 1874 de designarlo con plenitud de poderes, convocando a tales efectos para el siguiente mes de septiembre de 1874 una convención nacional. Se eligieron los diputados que participarían en la referida convención nacional, la cual fue celebrada en las instalaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo y presidió bajo la reunión de los congresistas el diputado Felipe Dávila Fernández de Castro. No fue sino el 12 de abril de 1875 que el encargado del Poder Supremo de la Nación, por la voluntad popular, proclamó el nuevo texto constitucional y la Convención Nacional declaró cerradas las sesiones de manera definitiva el día 30 de abril de 1875. En realidad, la nueva versión de la Constitución de la República aprobada solo revela leves reformas al texto supremo de 1874. La vigencia de la Constitución de 1875 se mantuvo hasta octubre de 1876, ocasión en que se produjo un levantamiento revolucionario que tomó el poder y desconoció la referida Constitución de 1875. Efemérides constitucionales.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia María Trinidad Sánchez a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Ildefonso Reyes titulada María Trinidad Sánchez, Constitución y Tribunal Constitucional. Viernes 19 de agosto, 5 de la tarde, auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Nagua. Para mayor información, llamar al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Invita Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Vivir en Constitución. Artículo 56. Protecciones a las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia, 1. Se declarará de más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos. 2. Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social. 3. Los adolescentes son sujetos activos del progreso del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, crearán oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta. Artículo 57. Protección. Artículo 57. Protección de las personas de la tercera edad. La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Artículo 58. Protección de las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, en condiciones de una igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. Vivir en Constitución. Ha llegado el momento de concluir esta entrega por el día de hoy y como siempre lo hacemos agradeciendo su sintonía e invitándoles a que nos acompañe en nuestra siguiente entrega.
Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos los que nos han acompañado. Y cómo no, que la próxima semana estén ustedes acá y sumen más y más personas para seguir expandiendo el radio de acción de la voz del Tribunal Constitucional. Un programa que es para ustedes desde nuestra alta corte.